Bueno, chicos, bienvenidos a la sección número 2 del curso Cátedra Aplicaciones de Base de Datos. De antemano, disculpas un poco por el retraso, pero como le comentaba a Roosevelt, digamos que tuve un día de esos que todos tenemos en algún momento de la vida, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí. En el día de ayer, eh, hicimos la introducción de la cátedra, vimos cómo va a ser el modelo de trabajo. Quería preguntarles, o más bien confirmar con ustedes, eh, qué han pensado de su proyecto. Por mi parte aún sigo pensando, profe, pero no estoy seguro de qué hacer. ¿De qué van a hacer? Ok. Bueno, entonces, bueno, yo les dije que iba a ver si les conseguía algunas ideas, porque estaba pensando, o más bien quería preguntarles hasta qué punto van a llegar ustedes en sistema de información. ¿Por qué hago la pregunta? Porque lo ideal o la idea es que conmigo hagan el modelo relacional, el modelo entidad-relación, el modelo conceptual, hagan como tal la creación de la base de datos y un aplicativo sencillo, no muy complejo, con el cual se puede interactuar con esa base de datos que van a crear. Entonces quería saber hasta qué punto van a llegar en sistema de información en ese sentido. Si solo en la definición neta del proyecto o hasta dónde, no sé, ustedes me dirán. Hola. Yo creo que el que escojamos ya sería trabajarlo de aquí en adelante hasta ya graduarnos para presentarlo como proyecto de grado. Esa es la idea. Sí, profe, porque también la profesora nos pidió que nos matriculáramos donde se entregan los proyectos de grado, a ver si lo aprueban o no. Sí, listo, pero digamos que ustedes en sistema de información deben entregarlos hasta un punto determinado. ¿Hasta qué punto? Solamente definición del problema, no sé, el modelo relacional, el modelo, o sea, ¿qué les pidió o qué les pidieron en sistema de información que ustedes deben entregar como parte final de esa asignatura? Tengo entendido que esta es la definición del problema. No, yo tengo entendido que hay que hacer el modelo también, los diagramas de flujo. Diagramas de flujo, definición de problema, objetivos generales, Sí, específicos. según lo que estoy viendo en el contenido programático, sí, vamos a llegar más o menos hasta ahí. O sea, hacer primero todo el proceso de identificar la necesidad, por qué se va a trabajar esto, ya mirar los requerimientos o los requisitos básicos y ya pasar a hacer pues ya la parte del, del modelamiento. O sea, van a llegar hasta el modelamiento únicamente. Eso es lo que tengo entendido, no sé si estoy equivocado, de pronto al compañero que me corrija. Bueno, su tarea es confirmar con la profesora Juana. ¿Es con la profesora Juana? No, señor, con la profesora Street. Ah, bueno, con la profesora Street, una ingeniera Street. Sería bueno que
conversarán con ellas y le preguntarán eso, hasta qué punto van a llegar, para que ustedes mismos también sepan hasta qué punto van a hacer. Porque listo, sí, es el proyecto que ustedes van a llevar hasta el final, pero debe haber un punto de corte al cual ustedes van a llegar en sistema de información. Entonces, partiendo de ahí, de cuando ya sepan hasta qué punto van a llegar sistema de información, miramos si es viable o no que trabajen en el mismo proyecto en ambas materias. ¿Por qué? Por lo que les digo, en el caso de aplicaciones de base de datos, debe llevar el modelo conceptual, el modelo entidad-relación, la base de datos como tal, es decir, traducir lo que hagamos en el modelo entidad-relación ya a una base de datos y una aplicación en la que podamos interactuar con la información que hayamos creado en la base de datos. ¿Listo? Digamos que eso es lo que van a hacer conmigo. Ahora les toca definir con la otra materia hasta qué punto van a llegar. Y ahí ya se dan cuenta de si es viable para ustedes trabajar en la misma temática, proyecto, o trabajar en una diferente. Si me preguntan a mí, pensaría que es mejor trabajar en dos diferentes. ¿Por qué? Porque yo no les estoy pidiendo nada complejo a diferencia de la profesora de la ingeniera Street. Ustedes me dicen, no, profesor, vamos a hacer una base de datos para una biblioteca. No tengo problema. Profesor, vamos a hacer una base de datos para alquiler de películas, qué sé yo. No tengo ningún problema. A mí lo que me interesa es que al final ustedes me digan, profesor, este es el modelo conceptual, este es el modelo relacional, este es el script de la base de datos, así se relacionan las tablas, estos son los campos y mire, esta es la aplicación con la cual podemos ingresar información, consultar, modificar, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Claro ese tema? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para no apurarlos tanto, por decirlo así, vamos a darles hasta el viernes para que definan eso. El viernes me dicen, profe, nosotros vamos a trabajar una base de datos para X cosa y los que vamos a trabajar somos Anita, Juanito y Pepito de A3. Sabemos, dijimos ayer que éramos ¿cuántos? 24. Con los nuevos. ¿Sí? Sí, señor. Por eso, 3 por 8, 24. Serían 8 grupos de A3. Es más, si quieren trabajar de A4, también se los acepto. Porque yo sé que el sistema de información va a ser un poco más pesado. Entonces, no sé, ustedes me dirán. Pero que de verdad trabajen 4. Un profesor decía cuando yo estudiaba que grupos de A4 no, porque el cuarto sobraba. Pero no sé. ¿Qué deciden? ¿De 3 o de 4? ¿O de 2? Puede ser de 4 y de 3. Algunos que de pronto van a trabajar de 4 y otros de 3. Listo, entonces de todas maneras vayan craneándolo y el día viernes ya me entregan como tal su propuesta. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. iniciemos entonces. Profe, Dígame.
Una duda: para realizar la instalación del Visual Studio, ¿se debe seleccionar el .NET o del escritorio del web o el de escritorio con C++ para Eso, desarrollar en C#? eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Ah, listo, profe. vayamos a todo eso lo vamos a ver en detalle, no se preocupe. Ah, listo, profe. Gracias. La instalación tanto del C# como la instalación del servidor de MySQL. Entonces dijimos que íbamos a empezar a hacer un repaso de todo el tema de lo que son las bases de datos, modelamiento y demás. Entonces, esta pregunta yo se las hice por allá cuando estuvimos en estructuras de datos. ¿Qué es un dato? A ver, ¿qué es un dato? Roosevelt, ¿qué es un dato? Roosevelt. No, profe, me había perdido acá el micrófono. ¿Qué es un dato? Es, es, es una... ¿Quién ayuda a Roosevelt? Es una representación simbólica. Un ejemplo puede ser una palabra, una letra, un número. Exacto. Un dato es cualquier secuencia de uno o más símbolos a los que se les da significado, pero no nos brindan ningún tipo de información específica. Ya lo decía el compañero. Yo puedo decir o tener Víctor, pero Víctor puede ser un nombre, puede ser una marca, puede ser cualquier cosa. El dato en sí mismo no me brinda ningún tipo de información, por decirlo de esa forma. También puedo tener un número, entonces tengo el 25, el 25 puede ser un número de una estadística de la edad de alguien, un porcentaje. Entonces, el dato como tal es un conjunto de símbolos que en resumidas cuentas no me dice nada. Ahora bien, ¿qué es un atributo? Esto debieron haberlo visto en modelamiento de datos. Es lo que tiene algo, digamos, un objeto, digamos, como una manzana que tiene un color Como las o tiene un características. tamaño, Una exacto, una característica. característica. Una característica, sí. Esa es la definición. Un atributo es una característica, entonces. Un dato es una característica de un atributo. ¿Cómo se complementa esto? Entonces, veamos, ¿qué es información? Información es un conjunto de datos procesados de forma significativa, ordenados y con una secuencia lógica que nos permite, por favor, los micrófonos. Esos 4 millones de pesos van a estar aquí Bien. esperándonos en casa cuando estén de regreso a esa capital. Recuerden también que cuando estén de regreso pero a la casa. Ya se lo desactive. Ya se lo desactive. Decíamos que información es un conjunto de datos procesados, es decir, una secuencia de símbolos que ya nos dice algo. Entonces, ahorita teníamos Víctor, pero Víctor no me decía nada. Teníamos el número 25, pero no me decía nada tampoco. Entonces, cuando hablamos de bases de datos, tenemos, por ejemplo, un atributo y tenemos un dato. Entonces, ¿qué son los atributos? Podemos decir
nombre, apellido, edad, carrera. ¿Y qué son los datos? Entonces aquí tenemos el dato asociado a un atributo, ya me produce información. ¿Por qué? Porque aquí relaciono atributo con dato y ya tengo aquí claridad de que lo que es Víctor, ya aquí mediante el atributo, ya sé que Víctor es un nombre, que Cruz es un apellido, que ese 25 que inicialmente no me decía nada, hace referencia a la edad y así sucesivamente. Entonces, la conjunción entre atributos y datos me producen información. ¿Qué es información? Un conjunto de datos procesados. ¿Por qué? Porque en sí los atributos también son datos, porque yo puedo decir nombre, pero nombre no me dice nada en sí, él solo. Cuando yo lo tengo relacionado mediante un procesamiento de datos ya aquí estructurado, ya me da un significado por lo cual se convierte en información. Ahora, ¿qué es una base de datos? ¿Qué es una base de datos? Se puede decir que una base de datos es como un sistema de información, o sea, que está como estructurada. mm, bueno, hay que, no sé, de lo que me acuerdo. Sí, sí, por ahí va la Le, cosa. Por ahí va. le complemento a Eh, Mónica. listo. ¿Sigo? ¿Y sí? Te Sí, escuchamos. sí. Con lo que acaba de decir, profesor, es un conjunto de datos que se encuentran estructurados y relacionados entre sí, con base en Exacto. lo que acaba, el resumen de lo que acaba de decir los compañeros. Lo mismo que dijeron los demás. Exacto, no, sí, y tal cual. Una base de datos es un conjunto de datos almacenados, organizados, estructurados y relacionados entre sí. Dando una definición de pronto ya un poco más completa, decimos que una base de datos es un sistema de archivos electrónicos o una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador o un usuario pueda seleccionar rápidamente fragmentos de datos que necesite. Entonces, una base de datos ya es una recopilación o un conjunto de datos almacenados, pero no almacenados de cualquier forma, almacenados organizadamente y que mantienen una relación entre sí. Entonces, ¿qué características tienen la base de datos? Que, puede, que tienen un esquema físico. ¿Qué es el esquema físico? El esquema físico de la base de datos es el que dispone cómo se almacenan los datos físicamente en un sistema de información en términos de archivos e índices, es decir, es el que organiza físicamente, tal cual como su palabra lo dice, cómo va a ser la base de datos. Y por otro lado, tenemos un componente lógico o esquema lógico, que es el que expresa las relaciones lógicas que se aplican a los datos almacenados. El ejemplo sencillo que vimos antes, decíamos, nombre está relacionado con Víctor, es decir, que Víctor es un nombre de una persona que está almacenado en un sistema de información o en una base de datos y que a partir de ahí yo puedo obtener una relación lógica de que me permite determinar de que Víctor es un nombre, de que Cruz es un apellido, de que si el número 25 yo lo tengo asociado al registro o atributo edad,
Entonces me quiere decir que Víctor Cruz tiene 25 años. Entonces a eso es lo que hace referencia al esquema lógico de la base de datos. Nos permite expresar las restricciones lógicas o nos permite entender cuál es esa relación que nos permite interpretar toda esa cantidad de datos que por sí solos no nos dicen nada, pero que ya a través de esa relación lógica nos permite integrarlos y mostrarnos un significado o extraer información como tal ya de ese sistema que nosotros hemos diseñado. Ahora, ¿qué otras características debe tener una base de datos? Integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la información y los datos que estén almacenados en ese sistema deben ser válidos y consistentes. Es decir, sean íntegros, que no haya repetición, que no haya redundancia y otras cosas que vamos a ver más adelante. Seguridad. La seguridad es la protección de la base de datos frente a los usuarios no autorizados. Es decir, en las bases de datos nosotros debemos definir roles. Es decir, no todo el mundo puede acceder a lo mismo. Un administrador de base de datos tiene un acceso privilegiado que no tiene un usuario estándar, o de pronto podemos crear un usuario solamente para visualizar información y ese tipo de cosas. Concurrencia. La concurrencia hace referencia a que si hay varios usuarios, estos puedan acceder de manera concurrente o secuencial o simultáneo, si también lo quieren decir de esa forma, a un mismo fichero y que se mantenga los dos criterios o características anteriores, es decir, que se mantenga la integridad y que se mantenga la seguridad. En otras palabras, así un mismo grupo de usuarios acceda a la misma información, pueda mantenerse la integridad y la seguridad y que esa información sea la misma en términos de lógicos para cada uno de esos grupos de usuarios. Recuperación. Muchos sistemas de base de datos permiten que sus usuarios o administradores, mejor dicho, puedan implementar métodos, sistemas y procesos que permitan proteger los datos ante fallos. Vamos a ver que por lo menos en MySQL, en nuestro servidor, nosotros podemos activar una característica que nos permite que si en algún momento se produce un error en la base de datos, nosotros podamos devolverla a un estado anterior. Entonces, a eso hace referencia la recuperación. Los sistemas de base de datos nos permiten, si nosotros los tenemos configurados, volver a estados diferentes de los registros, y eso es una característica que en muchas ocasiones nos va a salvar el pellejo. Aplicaciones. Bueno, hoy en día es casi que imposible que alguna empresa u organización
sea cual sea su core de negocio, sea cual sea su finalidad, no posea una base de datos, por muy pequeña que sea o por muy grande que sea, ya se hace necesario, ya es una necesidad tener implementada en las organizaciones una base de datos. Por lo tanto, las bases de datos las vamos a encontrar en instituciones del gobierno, en centros comerciales, en instituciones bancarias, en aerolíneas, en instituciones educativas, en páginas web, como por ejemplo Mercado Libre. Las propias redes sociales tienen su propia macro base de datos. Entonces, los sistemas de comunicación se rigen y se organizan a través de base de datos. Entonces, hoy en día es muy difícil que una organización opere sin tener implementado algún sistema de base de datos. A lo largo de la historia se han venido desarrollando diferentes tipos de bases de datos. Algunos ya están obsoletos, algunos se siguen trabajando. Entonces vamos a recordar algunos aquí. Entonces tenemos las bases de datos jerárquicas. En este modelo, los datos se forman o se organizan en forma de árbol invertido. Si se acuerdan, cuando vimos árboles, vimos cómo se armaba esa estructura. Las bases de datos jerárquicas son es una organización en árbol invertido. Entonces, podríamos decir que se asemeja a la raíz de un árbol. Entonces, estas bases de datos se organizan de modo que un nodo padre de información tiene varios hijos. Entonces, el nodo que no tiene padres es el nodo al que llamamos raíz, y los nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas. Cuando vimos árboles en estructura de datos 2, nos familiarizamos con toda esta terminología de padres, hijos y demás. Entonces, la base de datos jerárquica no es más que una organización de datos en esa forma. Tenemos la base de datos de red. Entonces, este es un modelo ligeramente distinto al jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo, dado que acá se permite que un mismo nodo tenga varios padres. Si ustedes se recuerdan, en estructura de datos, cuando nosotros armábamos un árbol, un hijo no podía tener dos padres. En esta estructura de datos basada en red, un hijo sí podía tener o sí puede tener varios padres. Entonces digamos que esa es la forma en que se va organizando la información en este tipo de base de datos. Tenemos las bases de datos transaccionales, que son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a través de redes de alta velocidad. Estas bases de datos son muy poco comunes y están más bien dirigidas por lo general a los entornos de análisis de calidad, de producción industrial. Entonces es importante entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Por lo tanto, la redundancia y la duplicación de la información no es un problema, como si lo es, por ejemplo, en las bases de datos relacionales que vamos a ver más adelante. En
este tipo de base de datos. Las transaccionales, lo que nos interesa es la velocidad. En las relacionales, este es el modelo utilizado en la actualidad para representar los problemas reales y de administración de datos de forma dinámica. Este modelo no tardó mucho en ser aceptado y considerarse como el mejor de todos de los modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de relaciones. Esas relaciones pueden considerarse como la forma lógica como los conjuntos de datos se relacionan entre sí. Tenemos las bases de datos orientadas a objetos en este modelo. Es un modelo más reciente y propio de los modelos informáticos orientados a objetos. Y en él trata de almacenar la información en la base de datos, pero acá ya no hablamos de entidades, sino que hablamos de objetos completos, es decir, con sus propios estados y comportamientos. Entonces, en las bases de datos orientadas a objetos, encontramos los términos asociados a toda esta terminología, que es el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo. ¿Ustedes ya trabajaron programación orientada a objetos? Chicos, ¿ya vieron Java? Sí, señora, estuvimos viendo algo. Un poco, sí, señor. ¿Y qué es encapsulación? En términos de programación orientada a objetos. ¿No se acuerdan? La encapsulación es esa propiedad que permite ocultar información de un objeto con referencia a otro, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. La encapsulación, recuerden que un objeto puede tener varias ¿qué? Chicos, ya esto deberían tenerlo dominado. Pues esto es lo que hoy en día se maneja en casi todos los lenguajes de programación. Se podría decir que casi todos los lenguajes de programación hoy en día son orientados a objetos. ¿Qué es herencia? Cuando se le heredan métodos de la clase principal. Sí. La herencia es la propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamientos dentro de una jerarquía de clases. ¿Qué es una clase? Un objeto. ¿Y a qué hace referencia el polimorfismo en programación orientada a objetos? Les va a tocar echarse un repaso de programación orientada a objetos. Polimorfismo es la propiedad mediante la cual cualquier objeto o distintos tipos de objetos pueden usar una misma clase. Cuando comparten sus, digamos así, sus características. Exacto. Entonces, échenle un repasito a eso, porque eso es lo que hoy en día está dando duro, duro, duro. Las bases de datos documentales permiten la indexación de texto completo y en líneas generales realizar búsquedas más potentes, sirven para almacenar
grandes volúmenes de información, por ejemplo, antecedentes históricos, grandes bibliotecas que se encuentran en línea y demás. Las bases de datos deductivas son un sistema de base de datos en el que su diferencia con las demás es que nos permite hacer deducciones a través de inferencias, es decir, en base a la información que nosotras tengamos ahí almacenada, podamos hacer, por ejemplo, procesos de minería de datos y a partir de ahí, por ejemplo, nosotros podemos tener una base de datos en la que recopilamos estados de tiempo y a partir de ese historial de información que nosotros tenemos, podemos hacer deducciones o pronósticos del estado del tiempo si es una base de datos que tiene almacenada información meteorológica. Si es una base de datos que tiene estadísticas deportivas, nosotros podemos hacer deducciones o pronósticos de cómo va a ser el comportamiento de X deportes, si es una base de datos donde tenemos almacenada información financiera, podemos hacer proyecciones de cómo va a ser el comportamiento financiero de una organización, es decir, las bases de datos deductivas, además de almacenarnos la información, nos provee métodos para poder hacer deducciones o pronósticos en base a la información que nosotros tengamos almacenadas. ¿Cómo se hace eso, profe? Bueno, y ahí se trabajan métodos lógicos matemáticos y ya los sistemas de gestión de base de datos que trabajan este tipo de base de datos son un poco más complejos, pero para que lo tengan ahí en el radar y sepan que ya estas bases de datos existen y ya hace bastante tiempo. En nuestro caso particular, vamos a trabajar con las bases de datos relacionales y vamos antes de entrar a las relacionales, vamos a ver un poquito más de las bases de datos jerárquicas para entender un poco cómo llegamos de una a la otra. ¿Por qué? Las bases de datos jerárquicas fueron las primeras que se utilizaron, fueron las de más masivo uso, pero después, cuando aparecieron las relacionales, estas fueron desplazadas. Entonces, las bases de datos jerárquicas, como ya lo habíamos dicho, la información se almacena de forma estructurada jerárquica, digámoslo, como un árbol genealógico, podemos decirlo de esa forma. Entonces, en este modelo los datos se organizan de una forma similar al árbol, ya lo habíamos dicho. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos entre diferentes usuarios, lo que permite crear estructuras un poco más estables y de mejor rendimiento en comparación con las bases de datos relacionales. Pero una de las principales limitaciones de este modelo jerárquico es la capacidad de representar eficientemente la redundancia de datos, es decir, en las bases de datos jerárquicas es muy difícil controlar el tema de la redundancia de la información y esto es muy importante al momento de tener mucha información almacenada en una base de datos. Por su parte, las bases de datos relacionales nos permiten almacenar los datos
acá no hay relevancia en cuanto a cómo se almacena la información. Es decir, en el modelo jerárquico nosotros llevábamos como un orden y decíamos, esta información depende de esta, porque hablábamos de que un nodo o registro dependía de otro. En la base de datos relacional no nos interesa o no hay una relevancia entre los registros. Acá lo que nos interesa es la forma en la que se relacionan los registros. Entonces, esto se logra gracias a lo que vamos a ver más adelante, que ya ustedes debieron haber dado, que es el SQL. La base de las bases de datos relacionales, valga la redundancia, es el SQL. Es decir, esa relación, esa construcción de relaciones, lo que nos permite relacionar e interactuar y poder extraer la información de una manera lógica de una base de datos relacional, se logra gracias a que la mayoría, por no decir que todas las bases de datos relacionales están basadas en el lenguaje de consulta estructurada SQL. Ya ustedes me dijeron que habían trabajado un poco con las consultas, que habían hecho consultas simples y todo. Si no se los dijeron en su momento, debieron decírselos. Todas esas sentencias, toda esa sintaxis, todas esas nomenclaturas están basadas en el lenguaje estructurado SQL. Todos los sistemas de gestión de base de datos relacionales toman como base el lenguaje estructurado SQL, pero ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ventajas de la base de datos y desventajas. Bueno, por el lado de las ventajas tenemos almacenamiento de grandes cantidades de información. Esto es muy útil para compañías grandes como para compañías pequeñas. Uno de los grandes beneficios de la creación o de la aparición de la base de datos es que nos permite almacenar y organizar grandes volúmenes de información, a diferencia de cómo se hacía anteriormente, que era a través de, por ejemplo, un archivador mediante archivos y carpetas físicas. Nos permite compartir la información, es decir, los usuarios, por ejemplo, de distintas oficinas, pueden compartir datos e información, y eso es de gran importancia porque hoy en día vivimos en un mundo interconectado y en el cual necesitamos que la información esté disponible en diferentes medios en el menor tiempo posible. Es decir, ya hoy en día, si estamos fuera de la oficina, necesitamos poder acceder a nuestra información desde el celular o conectándonos desde nuestro portátil y demás. Eso nos lleva al acceso rápido a la información, es decir, que una de las cosas que nos ha permitido la implementación de base de datos es un acceso rápido a la información. Antes, no sé, yo no es que sea tan viejo, pero yo me acuerdo que en algún momento cuando a mí me tocaba ir al colegio donde yo estudié a buscar un certificado de estudio, por ejemplo, la secretaria le tocaba irse por allá a un archivador a buscar la carpeta
donde estaba la información de todas mis notas y eso. Ya hoy en día, al hacer la digitalización de la información, solo con nuestro número de cédula aparece toda la información que nosotros queramos de una manera rápida. Eliminación rápida de información repetida y redundante. Esto ha sido una de las cosas de mayor apoyo al momento de implementar base de datos. Porque cuando la información se tenía, por ejemplo, ya no en ficheros físicos, sino en ficheros lógicos, digamos que teníamos un sistema de ficheros en un sistema operativo X, se presentaba mucha información repetida y duplicada y tocaba implementar métodos para evitar que eso pasara, que los ficheros se repitieran y que hubiera información redundante. Ya hoy en día, con las bases de datos, por un medio de una simple consulta, ya nosotros podemos seleccionar e identificar cuál es la información que está repetida y mediante un proceso o consulta podemos eliminar esa información que está repetida y poder eliminar esa duplicidad. Eso ha llevado al aumento de la productividad. ¿Por qué? Porque al acceder más rápido a la información, al tener información más precisa que no está repetida, eso obviamente va a repercutir en un aumento de la productividad y de la eficiencia del manejo de la información. Reducción del espacio de almacenamiento. Esto hace referencia de que mientras que antes necesitábamos archivadores o necesitábamos, cuando miramos de archivadores que eran archivos físicos a archivadores o archivos lógicos, necesitábamos más espacio en disco, por decirlo así. Con la aparición de las bases de datos, ya nosotros montamos un servidor con unas características específicas dadas nuestras necesidades y ahí podemos almacenar una buena cantidad de información sin preocuparnos un poco, porque vamos a ver que eso también puede llegar a ser una desventaja, pero en comparación con los métodos anteriores a la base de datos, la reducción en el espacio de almacenamiento sí fue bastante considerable. Mejoren la seguridad de la información, ya lo habíamos dicho y mencionado antes, a través de la implementación de base de datos nosotros podemos definir roles y de esa forma evitar que todo el mundo pueda acceder a la misma información, manipularla y demás. Mejoren el rendimiento. Esto puede llegar a ser relativo, pero volvemos a lo mismo. Teniendo como referencia los sistemas de información anteriores, la implementación de las bases de datos sí produjo una mejora en cuanto a los tiempos de respuestas, dado que ya, como ahora todo se maneja de manera electrónica o mediante medios electrónicos, todo se vuelve un poco más rápido, lo que permite un mejor mantenimiento, un mejor procesamiento y demás. Desventajas. ¿Cuáles creen o consideran ustedes o estudiaron en su momento que son las desventajas de tener bases de datos? Quiero escucharlos, ya he hablado bastante. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo creería, y pues de lo que he venido trabajando en el área de tecnología, Sí. digamos en algunos años el tema de licenciamiento era por usuarios, ¿sí? Sí. Especialmente en las licencias de SQL, y ahora se maneja el tema de licenciamiento por procesamiento.
Entonces, una de las desventajas, considero, podría ser el tema económico para estas marcas reconocidas, porque no es, digamos, a veces se vuelve inalcanzable, ¿no? El tema de poder adquirir esos productos. Sí, señor. Así es, el costo. ¿Alguien más quiere aportar algo? Profe, buenas noches. Buenas noches, Yo creo que Alejandro. también una de las vulnerabilidades sería pues el mal mantenimiento que se le realice a las bases de datos por algunas empresas. Digamos, a veces es muy importante tener lo que es el tema de copia de seguridad, ya que pues la información reposa en los servidores y cuando pues ha habido casos que eliminan esa información y pues ese dato no es como cuando uno lo tiene físico que uno lo puede estar consultando varias veces, sino si es eliminado hasta ahí ya perdió. Entonces es como una vulnerabilidad que tiene. Exacto, aquí yo se las consigno. Vulnerabilidad ante los fallos. El compañero también ya nos mencionó ante Profe, los costos. Sí, dime. creo que, digamos, otra, pues no sé, podría ser ventaja y desventaja, es que, digamos, las empresas requieren personal certificado en cada una de estas marcas, ¿no? Entonces, desventaja es que no todo el mundo tiene acceso digamos, como a esos planes de certificación que tiene Oracle y Microsoft. Es una desventaja y pues la ventaja es que si se logra, pues obviamente va a estar como en un ranking de posicionamiento en unas tasas salariales bastante importantes en el mercado tecnológico. Sí, eso también. El tema de las certificaciones es un tema, sí, ya hoy en día, si te certificas en Oracle, entonces ya se te cierran las puertas en otro tipo de administraciones de base de datos. Entonces, hoy en día nos toca conocer y en lo posible poder certificarnos en varias herramientas y eso en términos de costos puedes a veces si nos ponemos a hacer la relación costo-beneficio uno se da cuenta de que a veces es mejor aprender por su cuenta que invertir en una certificación que a la final no va a, a darnos como esa materialización del beneficio que nosotros queríamos lograr, pero sí, también podría ser una, como tú lo dices, puede ser, es una ventaja para el que la tenga y la logre hacer, pero también una desventaja porque no todos tenemos acceso a ellas. Entonces, yo les consigno aquí 4 muy rápidamente. Tamaño. ¿Qué pasa con el tamaño? Entre más grande sea la base de datos, requiere mayor capacidad de almacenamiento y de procesamiento para poder funcionar adecuadamente. Yo les pregunto algo. ¿Ustedes se imaginan el tamaño? Bueno, no se imaginan, de pronto lo han visto en algún video o algo, de los servidores de Google, de Facebook, de WhatsApp. ¿Será que cualquier persona puede tener la capacidad para almacenar esa cantidad de información y de procesarla a la velocidad que requiere procesar? Entonces, digamos, esa es una desventaja. Entre mayor sea el número o mejor dicho, el número no, entre más grande sea la cantidad de información que vayamos a manejar, mayor va a ser la capacidad de almacenamiento que necesitamos y de procesamiento, y eso tiene un costo.
y el hardware y el software para el correcto funcionamiento de las bases de datos. Desafortunadamente, no es muy barato que digamos, si ya estamos hablando de una base de datos para una entidad financiera, para una entidad del gobierno y ese tipo de cosas, el hardware y el software para que esas bases de datos puedan funcionar de manera correcta son bastante costosos. Se los digo porque yo trabajo en una entidad financiera y no son nada baratos. La actualización es necesario, no es solo comprarlo, sino que se hace necesario mantener actualizados a los usuarios, a los administradores, a los diferentes entes que interactúan con estos sistemas, porque esto está cambiando constantemente, ya lo mencionaba en cierto modo el compañero. Ya a las organizaciones como tal les está tocando costear esas certificaciones y esas actualizaciones y esa idoneidad que debe tener el personal que está encargado de las administraciones de base de datos, porque cada vez se hace más y más y más complejo este tema. Entonces ya incluso algunas empresas como Oracle, como Microsoft, para incluso venderte el producto y que lo puedas implementar en tu organización, te exige que los trabajadores que van a interactuar en esas bases de datos o como administradores de esas bases de datos estén certificados en el producto que tú deseas implementar. Entonces, ¿sí, Milton? Sí, profe, y es que cuando, digamos, de lo que entiendo, una cosa es administrar una base de datos y eso es una línea de conocimiento. Otra cosa, otra línea es programar en esas bases de datos y ahora pues con este tema de que nombras a Amazon y estas grandes empresas es la arquitectura, o sea, ser arquitecto también en bases de datos. Entonces esto, a pesar de que va creciendo el concepto tecnológico de lo que es una base de datos, también va creciendo el nivel de conocimiento pues que el ingeniero debe tener, ¿no, profe? Así es, completamente. Aquí pasa, con las bases de datos, está pasando lo mismo que pasó en su momento con los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación hoy en día cada vez se vuelven más y más y más y más complejos y ya uno como ingeniero de sistema realmente le toca volverse un de todito, porque no sé si a ustedes les toca, ojalá que no, pero desafortunadamente, por lo menos en mi caso, yo debo saber de base de datos, debo saber de administración de base de datos. Debo saber desde el nivel más básico de mantenimiento de equipos hasta infraestructura de redes. Debo poder manejar todo el tema de seguridad. Afortunadamente, desde épocas de universidad, digamos que mi primer campo de acción fue la programación. Entonces, digamos que en programación también le doy un poco. Entonces, a lo que quiero llegar es que hoy en día ser especialista o máster o doctorado en algo
se vuelve cada vez más complejo porque cada vez le salen más ramas y más ramas y más ramas y a uno le toca saber un poquito de cada una de esas cosas, porque si no, te vas quedando, te vas quedando, te vas quedando. Entonces, como consejo de vida, como consejo profesional les digo, no se enfoquen en una sola cosa. Es decir, no es malo, porque no es que sea malo, pero yo considero que un ingeniero de sistemas debe abarcar varias cosas. Porque yo siempre recuerdo que en mi primer día de clase en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, el profesor se nos paró al frente y nos preguntó la pregunta que yo les voy a hacer en estos momentos. Me responde cualquiera de ustedes. ¿Por qué quieren ser ingenieros de sistemas? ¿Quién me responde? Cualquiera. No se preocupen que no hay respuestas incorrectas ni respuestas incorrectas. Me gusta la tecnología. Profe, la innovación, por lo menos en mi caso. Por mi parte, profe, no sé, como sí, innovación y solucionar problemas, crear nuevas soluciones. Ok. Ese día, nosotros, todavía jóvenes, ávidos de conocimiento, alguien dijo, no, profe, yo quiero ser ingeniero de sistemas porque a mí me gusta la programación. ¿Qué dijo? ¿Qué creen ustedes que dijo el profesor? Tranquilos, ya les dije, no hay respuestas malas ni respuestas. ¿En qué fecha fue eso, profe? No, fíjate que aún hoy esa filosofía aplica. Lo que pasa es que el ingeniero no es solo programador. Eso, perfecto. Entonces alguien dijo, no, profe, es que yo quiero ser ingeniero de sistemas porque a mí me gusta la programación. El profesor le dijo, entonces te equivocaste de carrera. Ves a hacer un curso de análisis y programación de computadores y aprendes a programar. Alguien dijo, no, profe, yo quiero estudiar ingeniería de sistemas porque es que a mí me gustan los computadores y de estar desarmándolos y estar armándolos y tal. ¿Qué creen que le respondió el profesor? Que se hiciera un curso de mantenimiento de equipos. Exacto. Entonces ahí volvemos al mismo punto que nos dijo el profesor en esa oportunidad. Un ingeniero de sistemas no se puede enfocar en una sola cosa. Me imagino que ya a estas alturas de la vida ustedes saben qué es lo que significa un sistema. ¿Qué es un sistema? Sin Conjunto de miedo. elementos relacionados entre sí. Exacto. En ese orden de ideas, ¿cuál es nuestro chicharrón día a día? Velar porque todos esos sistemas funcionen de manera correcta, sea cual sea el sistema. Es decir, sea un problema de software, sea un problema de redes, sea un problema de infraestructura, sea un problema. Nosotros debemos tener la capacidad de poder solucionar cualquier tipo de problemas en cuanto a sistemas se refiere. Entonces, cuando alguien me dice, yo me voy a dedicar a la programación, yo digo, digamos que de pronto yo estoy equivocado. Pero yo digo, si yo hubiera querido dedicarme únicamente a la programación, no me hubiera dedicado a estudiar ingeniería de sistemas, sino que hubiera hecho un curso de análisis y programación de computadores y ahí me hubiera dedicado
únicamente a esa línea de dedicarme a programar. De hecho, yo conozco a muy buenos programadores, buenísimos programadores, y no son ingenieros de sistemas. ¿No les ha pasado? Sí, profe. Digamos, conozco una empresa, digamos, en el mercado laboral hay escasez de programadores y más que todo, más que programadores, arquitectos. Exacto, arquitectos de software. Y lo que hicieron fue desarrollar un semillero en Medellín, reclutaron más o menos unas 300 personas, pero estamos hablando de arquitectos de obra civil con esa profesión. Los incluyeron en un plan de 8 meses para fortalecernos en temas de tecnología y de eso pasaron como el 60% y ya los tienen trabajando en un integrador bastante fuerte aquí en Colombia. Entonces, sí, ya, con nosotros como, y más, no sé si, estoy seguro que a ustedes les ha pasado, bueno, espero de verdad que todos estén trabajando, porque ese es el ideal, pero todos en algún momento hemos buscado trabajo. Y a veces a mí me causa gracia cuando veo ofertas de trabajo donde nos piden unas cosas que yo digo, no, me falta es que me pida, qué sé yo, y algún día un amigo me dijo, a veces uno lee las propuestas de trabajo para ingeniero de sistemas y es como si a un futbolista le pidieran que fuera arquero, que fuera defensa, que fuera mediocampista, pero al mismo tiempo tenía que ser delantero. Entonces, desafortunadamente también el campo laboral, si queremos tener una remuneración económica que nos permita llevar un estilo de vida no de rico, pero sí confortable, nos obliga a que entre más conocimiento tengamos, muchísimo mejor sobre diferentes áreas. Y algo que también me enseñó alguien, también se los comparto hoy. No quiero que interpreten lo que yo les estoy diciendo como que yo me las sé todas o que uno se las tiene que saber todas, porque eso es imposible. Eso no se puede, o sea, por mucho que uno quiera, no puede. Ahí que entra a jugar las relaciones interpersonales. Yo no sé si, yo creo que de hecho en la primera oportunidad que tuvimos de dar clase, yo se los dije, ustedes tienen mi número de contacto, pueden hacerme cualquier pregunta sobre cualquier tema. ¿Por qué? Porque puede que yo no lo sepa y es probable que en algún momento ustedes me pregunten algo que yo no sepa porque yo no me la sé toda. Pero sí les puedo asegurar algo. Les puedo dar una seguridad del 90% de que tal vez yo no lo sepa, pero sí de que conozco a alguien que sí lo sabe. Entonces, esa es otra cosa. En este mundo de la ingeniería de sistemas en el que cada día se expande más y más y más y en el que es ya casi prácticamente imposible manejar toda esa información, ahí uno debe valerse es de las relaciones, conocer el mayor número de gente que maneje, cada una de esas temáticas. Por ejemplo, yo como tal sé poco de Big Data, pero cuando yo necesito saber algo puntual, me apoyo con la ingeniera Juana, que sí está haciendo una maestría en eso. Entonces, es ese tipo de cosas, y no solamente por el campo de la universidad. Yo conozco gente que tienen doctorados, que tienen magíster, que tienen especializaciones, que tienen certificaciones. Entonces, lo que les digo, es muy difícil poder manejar todos y uno trata de manejar
de la mejor forma posible cada uno de los temas, pero es muy difícil. Entonces es más importante a veces tener las relaciones. No sé qué me quieran decir. ¿Qué piensan? Silencio en la sala. Profe, es que también aparte me da curiosidad porque su merced dice que hay muchas, que las ofertas laborales piden un montón de cosas y la comparación que usted hace es muy chistosa porque aparte de que piden ser arquero, defensa, delantero, goleador, piden también que uno haya jugado en el Real Madrid y en el Barcelona. O sea, Esa es la otra. súmele. Sí, eso sí es cierto. Y ese puede ser hasta peor. Exacto. Sí, eso también es complicado ya. Sí, y eso está, pero bueno, hoy en día ya no es tan difícil. Pareciera que no, pero ya no es tan difícil. Pero por lo menos cuando yo empecé, mi primer trabajo fue como digitador en una empresa de mensajería, siendo ingeniero de sistema graduado. Entonces no sé si en algún momento ustedes le dijeron, no es que a uno le toca regalarse. Pues sí, a mí me tocó regalarme como digitador y en esa empresa ahí fui escalando hasta que llegué a ser el coordinador de sistemas, pero desafortunadamente es así. A veces a uno le toca regalarse para poder arrancar porque desafortunadamente nos piden que sepamos de todo, pero adicional que tengamos la experiencia, pero no nos dan la oportunidad de ganar la experiencia porque ya quieren que que ya haya trabajado en eso, pero no nos dejan iniciar. Pero como les digo, eso ya ha cambiado un poco y el gobierno ya también ya ha legislado un poco con ese tema y afortunadamente, ¿qué ventaja tenemos los ingenieros de sistemas? Que es muy poco probable que nosotros nos varemos en el sentido de que, aunque si bien es cierto que desafortunadamente algunas empresas prefieren contratar a un técnico que a un ingeniero, pues ya eso no tanto porque la tecnología ha avanzado tanto y ahí es donde entra nuestra experticia en siempre seguir estudiando, en siempre seguir adquiriendo más conocimiento en los campos de especialización. Hay mucho trabajo por hacer y mucha carencia de profesionales. Por ejemplo, puntualmente, yo soy especialista en seguridad informática y trabajo no me ha faltado. ¿Por qué? Puede que en algún momento pase lo que pase en todas las carreras, de que se abarata la profesión. Pero hoy en día, por lo menos aquí en Colombia, somos pocos los profesionales que nos estamos dedicando a esto de forma profesional, si lo queremos decir de esa forma, al tema de la seguridad. Y si ustedes les gusta la actualidad, están de verdad metidos en todo este tema, deben saber que hoy en día el tema de la seguridad de la información es uno de los temas que más duro está dando. No sé si saben que ayer o hoy
hubo una filtración de no sé cuántas cuentas de Facebook. ¿Sí vieron la noticia ya? Sí, No, profe. señor. Entonces, el campo de la seguridad informática en Colombia está ávido de profesionales, porque desafortunadamente somos poquitos y el trabajo que tenemos es bastante. Como les digo, ya puede que llegue el momento en que pase de que todo el mundo quiere irse por aquí y ya sobren los profesionales. Pero por lo menos en estos momentos hacen falta y bastante. Y no solo aquí en Colombia, el campo de la seguridad informática es lo que es la seguridad informática, el Big Data, todos estos temas de minería de datos, todos esos temas están en crecimiento y son pocos los profesionales preparados para afrontarlo. Digamos que, como les digo, digamos que es una crítica constructiva. A veces los ingenieros de sistemas estudian ingeniería para dedicarse a programar, cuando el campo de la ingeniería es tan amplio y con tantas ventajas competitivas que decirlo de esa forma, quemarse programando, yo no le veo lógica. Tengo muy buenos amigos que se dedican a la programación y todo, pero para mí como profesional, la relación costo-beneficio que hay entre lo que se mata, por decirlo en esos términos, una persona programando, el tiempo que invierte y demás, versus la remuneración, tienes que trabajar en una empresa muy buena para que sí se vea ese costo-beneficio, pero desafortunadamente los programadores en Colombia son muy mal pagos. No sé si tengan amigos programadores que en esa condición. Yo sí tengo muchos. Profe, digamos, una experiencia más, digamos, por lo menos yo estaba hablando con unas personas que están estudiando en otras universidades, y si uno se da cuenta del nivel de los docentes y el peso que tiene la universitaria, me parece bien como una ventaja, porque pues en otras universidades no tienen, digamos, trabajan con otras tecnologías y un poquito más quedadas, ¿no? Y la otra, digamos, recomendación que diría yo, por lo que trabajo en una empresa, sí es importante, desde ya diría yo a mis compañeros el tema de poder certificarse, porque sí el mercado laboral, para donde va, digamos, en unos 4 o 5 años, las certificaciones va a ser un tema vital e importante en las líneas en las cuales uno se va a preparar, ¿no? Por lo menos en la línea de seguridad hay unas certificaciones bien chéveres y eso lo piden. Digamos, hoy sí, en algunas instituciones la ISO públicas, 27001, la CISA, la CISA, la GITIL, el TOGAF, todo el tema de Scrum a nivel de desarrollo, todo eso lo están pidiendo, y si uno no tiene eso al momento de graduarse, no vamos a ser atractivos para el mercado laboral, profesor. Sí, señor. Así es, completamente. Bueno, chicos, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Mañana continuamos con todo este tema de las bases de datos. Empezamos a ver un poco del modelo conceptual y demás, y vamos estructurando todo el contenido de la asignatura. ¿Listo? Señor, gracias. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, feliz noche, se cuidan, que descansen. Listo, profe, gracias. Gracias. Profe. Buenas noches, que esté bien. Buenas noches, profe, gracias. Profesor, hasta mañana. Chao, profe. Chao.